Hay algo que nadie te dijo sobre cómo pedirle al universo. No es que el universo no escuche, no es que tus deseos sean demasiado grandes, o que no merezcas recibirlos. Es algo mucho más específico y mucho más corregible que todo eso. Es que la manera en que la mayoría de las personas pide activa exactamente la frecuencia opuesta a la que necesita para recibir lo que desea. Y eso no es una falla de carácter ni una condena espiritual. Es un error técnico. Un error que tiene solución. Una solución que Neville Goddard documentó con una precisión que ningún otro maestro de su tiempo igualó, y que dejó en forma de un método de 9 pasos que transforma completamente la relación entre la conciencia y el universo que la refleja. Piensa en la última vez que pediste algo con intensidad real, con el corazón completamente puesto en ello, con la convicción de que esta vez sería diferente. Y luego nada llegó. O llegó algo pero no era exactamente lo que habías pedido. O llegó tan tarde que la situación ya había cambiado. Y en ese momento probablemente te preguntaste si el universo realmente escucha, si todo esto funciona de verdad. Si no estás simplemente hablando solo en el vacío, mientras la vida sigue su curso independientemente de lo que pidas. Neville Goddard se hizo esa misma pregunta, no como ejercicio intelectual sino como necesidad real nacida de circunstancias reales donde la diferencia entre que algo funcionara o no funcionara tenía consecuencias directas en su vida cotidiana, y lo que descubrió a través de años de verificación directa no fue que el universo a veces escucha y a veces no. Fue que el universo escucha siempre, con una precisión absoluta, sin excepciones, sin favoritos, sin días buenos y días malos, pero que lo que escucha no es lo que la mayoría cree que está pidiendo. Escucha la frecuencia, no las palabras, no las intenciones declaradas, no el nivel de convicción con que se hace la petición, la frecuencia real desde la que se opera en el momento de pedir. Y esa frecuencia en la mayoría de los casos no es la frecuencia del deseo cumplido, es la frecuencia de quien todavía no tiene lo que quiere y que teme no tenerlo nunca. Ese es el error fundamental. Y es corregible, completamente corregible con el método correcto. Antes de continuar, quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en el deseo más importante que tienes en este momento de tu vida, el que llevas más tiempo esperando, el que has pedido de más maneras diferentes, y escribe en los comentarios una sola palabra que describa cómo te sientes cuando piensas en ese deseo ahora mismo. No la palabra que quisieras sentir, la que realmente sientes. Esa palabra va a revelar exactamente desde qué frecuencia estás pidiendo. Y esa información es el punto de partida real de todo lo que este video tiene para ofrecerte. Este canal existe porque hay personas como tú que entienden que el crecimiento espiritual genuino requiere contenido de profundidad real. Contenido que no se queda en la superficie de las palabras bonitas, sino que llega al mecanismo real de cómo funciona la manifestación. Si lo que recibes aquí tiene ese tipo de valor para ti, considera apoyar este trabajo con un super chat. La palabra super chat la digo claramente y con intención, porque este canal tiene un equipo real detrás que trabaja para traerte este contenido cada semana sin parar. Cada superchat que envías no es una transacción, es una colaboración genuina con algo en lo que crees. Es tu manera de decir, este trabajo vale la pena, y quiero que continúe. También te pido que le des like a este video ahora mismo, porque eso le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Compártelo con alguien específico que sabes está buscando exactamente esto en este momento de su vida. No en general, con alguien específico. Porque ese acto de compartir puede cambiar el curso de la vida de esa persona. Y si quieres acceso a contenido exclusivo más profundo, más personal y más específico, vuélvete miembro del canal. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Y activa la campanita para que ningún nuevo video llegue sin que te enteres. El primer paso del método de Neville Goddard para pedirle al universo correctamente no es la visualización, no es la afirmación, no es la meditación. Es algo que sucede antes que todo eso y que determina si todo lo que viene después funciona o no funciona. Es la claridad de la petición.
no la claridad intelectual de saber qué se quiere en términos generales. La claridad específica de saber exactamente qué experiencia interna corresponde a tener lo que se desea. Porque el universo no responde a conceptos, responde a experiencias. Y la diferencia entre un concepto y una experiencia es la diferencia entre decir, quiero abundancia, y saber exactamente cómo se siente estar en abundancia. ¿Qué calidad emocional específica tiene? ¿Qué textura corporal la acompaña? ¿Qué tipo de pensamientos emergen naturalmente cuando se está genuinamente en ese estado? Neville era muy específico sobre esto porque había observado que la mayoría de las personas que decía querer algo, en realidad no tenía claridad sobre la experiencia que quería. Tenía claridad sobre el objeto que creía que produciría esa experiencia. Quiero una casa grande. Quiero dinero en el banco. Quiero una relación amorosa. Esos son objetos, no experiencias. Y el universo no entrega objetos. Entrega experiencias que corresponden a la frecuencia que se irradia. Cuando la frecuencia es la de quien tiene una casa grande, la casa grande llega como consecuencia de esa frecuencia, no al revés. Y la frecuencia de quien tiene una casa grande no es la de quien piensa en casas grandes. Es la de quien tiene la experiencia interna específica que la casa grande produciría si ya estuviera en su vida. Por eso el primer paso del método es identificar con precisión quirúrgica qué experiencia interna corresponde al deseo que se quiere manifestar, no el objeto. La experiencia, no lo que se tendría, sino cómo se sentiría tenerlo. Y esa identificación, cuando se hace correctamente, produce algo que Neville describía como el punto de acceso. El lugar exacto en la conciencia, desde donde la petición puede ser transmitida, con la frecuencia correcta en lugar de con la frecuencia de quien todavía no tiene, y que teme no tener nunca. El segundo paso del método es lo que Neville llamaba la aceptación previa, y es probablemente el paso más contradictorio de todo el método para quien lo escucha por primera vez. Porque la aceptación previa no significa aceptar que el deseo podría llegar en algún momento futuro si todo va bien. Significa aceptar que el deseo ya existe en la única dimensión donde todo existe, antes de manifestarse físicamente. La dimensión de la conciencia. La dimensión causal donde todo lo que aparece en el mundo físico existe primero como realidad en la conciencia, antes de volverse visible como circunstancia en el mundo externo. Esta comprensión cambia fundamentalmente la naturaleza de la petición. Porque si el deseo ya existe en la dimensión de la conciencia, la petición no es una solicitud de que algo sea creado. Es un reconocimiento de algo que ya existe, y ese reconocimiento tiene una frecuencia completamente diferente de la solicitud. La solicitud dice esto no está aquí todavía pero quiero que llegue. El reconocimiento dice esto ya existe y lo reconozco. La solicitud tiene la frecuencia de la distancia. El reconocimiento tiene la frecuencia de la presencia. Y el universo que refleja con precisión absoluta la frecuencia que recibe, no puede responder a ambas de la misma manera. Responde a cada una con exactamente lo que corresponde a su frecuencia específica. El tercer paso es la especificidad del sentimiento. No la especificidad del objeto que se desea, sino la especificidad del sentimiento que acompaña al tenerlo. Y aquí Neville introducía una distinción que distinguía su método de prácticamente cualquier otro sistema de manifestación que existía en su tiempo, y que sigue siendo el punto más malentendido por la mayoría de quienes estudian su trabajo. La distinción entre el sentimiento del querer y el sentimiento del tener. Dos sentimientos que parecen similares en la descripción, pero que en la experiencia real son completamente opuestos. Que tienen texturas corporales completamente diferentes. Que producen frecuencias completamente diferentes. Y que generan resultados completamente diferentes cuando se los lleva al proceso de petición. El sentimiento del querer tiene siempre en su núcleo la percepción de la ausencia de lo que se quiere. Se quiere precisamente porque no se tiene. Y esa percepción de ausencia, aunque va acompañada de un deseo genuino,
irradia la frecuencia de la carencia, la frecuencia de quien no tiene. Y el universo que escucha esa frecuencia produce más experiencia de no tener. No porque sea cruel ni porque quiera frustrar al que pide, sino porque es un espejo perfecto. Y el espejo perfecto no produce lo que se desea, produce lo que se irradia. El sentimiento del tener es radicalmente diferente. No tiene en su núcleo la percepción de la ausencia, tiene la percepción de la presencia, de algo que ya está, de algo que ya es parte de la experiencia. Y esa percepción de presencia irradia la frecuencia de quien tiene, la frecuencia que el universo espejo refleja, produciendo más experiencia de tener. Con la misma neutralidad mecánica con que antes reflejaba la frecuencia de no tener. Sin favoritismos. Sin condiciones. Con la precisión absoluta de algo que simplemente hace lo que hace. Siempre. Para todos. El cuarto paso del método es lo que Neville llamaba la escena del cumplimiento. Y aquí es donde mucha gente confunde su método con la visualización convencional, porque Neville sí usaba escenas, pero no de la manera en que la mayoría entiende la visualización. La diferencia es sutil pero absolutamente fundamental. La visualización convencional observa una escena desde afuera, como si se estuviera viendo una película de la propia vida futura. Se ve a uno mismo teniendo lo que desea desde la perspectiva de un espectador externo. Y esa perspectiva de espectador externo mantiene la separación entre quien observa y lo que se observa. Mantiene la distancia. Mantiene la frecuencia de quien no está todavía dentro de la experiencia sino que la mira desde afuera. La escena del cumplimiento de Neville era completamente diferente. No se veía la escena desde afuera. Se habitaba desde adentro. Se estaba dentro de la experiencia como protagonista, no como espectador. Se veía el mundo desde los ojos de quien ya tiene lo que desea. Se escuchaban los sonidos de ese mundo. Se sentía en el cuerpo la textura de esa experiencia. Se interactuaba con las personas de esa realidad desde adentro de ella, y esa inmersión total en la experiencia desde adentro producía algo que la observación externa jamás puede producir. Producía el sentimiento real del tener, el sentimiento genuino y verificable en el cuerpo de quien ya está dentro de la experiencia que desea, en lugar de quien la observa desde la distancia del deseo no cumplido. El quinto paso del método es el que Neville consideraba el más poderoso y el más difícil de aplicar correctamente al mismo tiempo. Lo llamaba la persistencia en el estado asumido. Y su dificultad no venía de su complejidad técnica, sino de algo mucho más humano y mucho más universal. Venía del conflicto inevitable entre el estado asumido que se habita deliberadamente durante la práctica y la evidencia contraria que las circunstancias externas presentan constantemente en los momentos ordinarios del día donde ninguna práctica deliberada está en curso. Cuando se asume el estado de quien ya tiene lo que desea durante la práctica, hay una calidad específica de experiencia que emerge, una sensación de completitud, de presencia de lo deseado, de que algo ha cambiado en la relación entre la conciencia y la realidad que se espera producir. Y esa sensación, mientras está presente, es convincente, es real en la dimensión de la conciencia donde opera. Pero luego termina la práctica y el mundo externo vuelve a mostrar exactamente las mismas circunstancias que mostraba antes. El saldo bancario no ha cambiado. La relación no ha aparecido. La oportunidad no se ha presentado. Y en ese momento las circunstancias externas empujan con toda su fuerza de gravedad hacia el abandono del estado asumido y el retorno al estado de quien todavía no tiene, y que temen no tener nunca. Ese momento de presión de las circunstancias externas contra el estado asumido era para Neville no el fracaso del proceso, sino su punto más crítico, el punto donde se determina si el proceso va a producir resultados o no, porque el universo no es un espejo que refleja solo lo que se irradia durante los momentos de práctica formal. Es un espejo que refleja la frecuencia habitual de fondo, la frecuencia con que se opera la mayor parte del tiempo, incluyendo los momentos ordinarios donde las circunstancias externas presentan su evidencia contraria. Y si en esos momentos ordinarios
La frecuencia vuelve a la del todavía no. El proceso pierde la consistencia que necesita para producir resultados verificables. La persistencia en el estado asumido no significa ignorar las circunstancias externas, ni pretender que no existen. Significa mantener la posición de conciencia correcta a pesar de lo que las circunstancias muestren. No luchar contra las circunstancias. No negarlas. Simplemente no darles el poder de determinar la frecuencia desde la que se opera, porque ese poder pertenece a la conciencia, no a las circunstancias. Las circunstancias son el efecto de la frecuencia anterior, no la causa de la frecuencia presente. Y confundir el efecto con la causa es exactamente el error que hace que la mayoría de las personas abandone el estado asumido justo cuando el proceso está más cerca de producir los resultados que busca. El sexto paso es la gratitud como instrumento de sintonización, no la gratitud performativa que se declara, porque se cree que hay que estar agradecido para que el universo responda favorablemente. Esa gratitud tiene la frecuencia del intercambio transaccional, la frecuencia de quien trata de ganarse el favor de una fuerza externa siendo suficientemente agradecido. Y esa frecuencia no es la que Neville describía como el instrumento de sintonización más poderoso que existe. La gratitud que Neville identificaba como transformadora era algo completamente diferente. Era la gratitud genuina que emerge naturalmente cuando se habita el estado de quien ya ha recibido, la gratitud de quien reconoce algo que ya existe. No la gratitud de quien espera recibir algo que todavía no tiene. Esa gratitud genuina del reconocimiento tiene una cualidad muy específica en la experiencia interna que la distingue claramente de la gratitud performativa. Tiene la cualidad de la completitud, de algo que ya está resuelto, de algo que ya no necesita ser buscado porque ya ha sido encontrado. Y esa cualidad de completitud es la señal más directa disponible de que la frecuencia correcta está presente, de que el estado asumido está siendo habitado genuinamente y no solo declarado. Y cuando esa señal está presente consistentemente en los momentos ordinarios del día, el proceso de manifestación tiene exactamente lo que necesita para producir sus resultados con la velocidad y la especificidad que Neville documentó durante décadas. El séptimo paso es la desapego del cómo, y es el paso que más confusión produce entre quienes estudian el método de Neville, porque parece contradictorio con la precisión que los pasos anteriores requieren. Si se supone que hay que ser tan específico sobre el sentimiento del tener, y tan preciso en la escena del cumplimiento, ¿por qué habría que desapegarse del cómo va a llegar lo que se desea? La respuesta de Neville a esa pregunta era directa y sin ambigüedades. Porque el cómo no es tu trabajo. Es el trabajo del universo. Y cuando se intenta controlar el cómo se está interfiriendo en ese trabajo, con la lógica limitada de la mente consciente, que no tiene acceso a la totalidad de las vías disponibles para que el deseo se manifieste. La mente consciente solo puede ver las vías que ya conoce, las que ya existen en su mapa de lo posible, basado en la historia pasada de la persona. Pero el universo opera desde un nivel de inteligencia que no está limitado por ese mapa, que puede usar vías que la mente consciente nunca consideraría, porque no las conoce, o porque las consideraría imposibles, dados los recursos y las circunstancias actuales. Y cuando la mente consciente se aferra al cómo específico que cree que es el único camino posible, está cerrando todas las demás vías que el universo podría usar. Está reduciendo el campo de posibilidades a lo que ya sabe. Y lo que ya sabe es exactamente lo que ha producido las circunstancias actuales, que son exactamente las circunstancias que se quiere cambiar. El desapego del cómo no es pasividad. No significa no hacer nada y esperar que el universo lo entregue todo sin ninguna acción de parte de quien pide. Significa actuar desde la inspiración que emerge del estado asumido, en lugar de actuar desde la compulsión ansiosa de quien intenta forzar el resultado a través del único camino que puede ver. La diferencia entre esos dos tipos de acción es la diferencia entre nadar con la corriente y nadar contra ella. Uno fluye con la inteligencia que organiza el proceso.
El otro lucha contra ella con el agotamiento que produce inevitablemente intentar forzar un resultado a través de vías que la propia resistencia de las circunstancias indica que no son las correctas. El octavo paso es la revisión nocturna, una práctica específica que Neville recomendaba al final de cada día, como el complemento más poderoso para todo lo que se hacía durante las horas de vigilia. Consistía en revisar mentalmente los eventos del día que habían transcurrido, y en revisarlos de una manera muy específica, no como un repaso de lo que había ocurrido para aprender de los errores o para evaluar el progreso, sino para reescribirlos en la dimensión de la conciencia, de la manera en que habrían ocurrido si el estado asumido hubiera estado completamente operativo durante todo el día. Si durante el día había habido una conversación difícil que había activado la frecuencia de la carencia o del conflicto, la revisión nocturna la reescribía con el sentimiento de quien ya tiene lo que desea. Si habían llegado malas noticias financieras que habían presionado contra el estado, asumido la revisión nocturna, las veía desde el estado de quien sabe que su abundancia es real en la dimensión de la conciencia, independientemente de lo que las cifras muestren momentáneamente, no como negación de lo que había ocurrido, como reorientación deliberada de la frecuencia antes de llevarla al momento más receptivo de todo el día, el momento del umbral del sueño, donde lo que se ofrece a la mente penetra en los niveles más profundos con una eficacia que ningún otro momento del día puede igualar. La revisión nocturna como práctica consistente producía con el tiempo algo que Neville consideraba uno de los resultados más valiosos de todo el método. Producía el desarrollo de la capacidad de reorientar la frecuencia en tiempo real, no solo en el momento de la revisión nocturna, sino durante el día en los momentos donde las circunstancias presionaban contra el estado asumido, porque cada vez que se practicaba la reorientación en la revisión nocturna, se fortalecía el músculo de la reorientación deliberada. Y ese músculo fortalecido hacía que la persistencia en el estado asumido que el quinto paso requería fuera progresivamente más fácil y más natural con el paso del tiempo y la acumulación de práctica consistente. El noveno paso es la consolidación a través del sueño. El momento donde todo lo que se ha trabajado durante el día encuentra su asiento más profundo, su penetración más completa en los niveles de la mente, donde las asunciones reales operan sin el filtro de la conciencia racional. Neville consideraba este paso no una adición al método, sino su culminación natural, el punto donde la práctica consciente se convierte en asunción inconsciente, donde lo que se ha habitado deliberadamente durante el día comienza a operar automáticamente desde los niveles más profundos sin necesitar ya el esfuerzo deliberado para mantenerse. La práctica específica de este noveno paso era simple en su descripción y extraordinariamente poderosa en sus efectos cuando se la aplicaba correctamente. En el momento exacto del umbral del sueño, ese estado específico entre la vigilia y el dormirse, donde la mente consciente comienza a ceder y donde el subconsciente emerge con su plena receptividad, se llevaba el sentimiento específico del deseo cumplido, no la imagen elaborada, no la escena completa del cumplimiento, solo el sentimiento puro, la calidad emocional más esencial de quien ya tiene lo que desea, en su forma más simple, en su expresión más genuina, y se dejaba que el sueño llegara mientras ese sentimiento estaba todavía presente, mientras la frecuencia del tener era la última frecuencia consciente antes de que la conciencia se hundiera en los niveles donde el trabajo más profundo ocurre sin que ningún testigo consciente esté presente para cuestionarlo o resistirlo. La combinación de los 9 pasos operando juntos con la consistencia suficiente producía lo que Neville describía como la condición de manifestación inevitable, el punto donde la nueva asunción está tan completamente establecida en todos los niveles de la conciencia que su manifestación en el mundo físico no es ya una posibilidad, es una inevitabilidad. Con la misma inevitabilidad con que la semilla que ha germinado completamente bajo la tierra produce el brote que eventualmente emerge en la superficie. No porque alguien decida que debe emerger,
sino porque la naturaleza del proceso así lo determina, con la misma regularidad y la misma predictibilidad de cualquier otro proceso natural, que sigue las leyes que lo gobiernan con la fidelidad suficiente para que esas leyes produzcan los efectos que son su naturaleza producir. La condición de manifestación inevitable que los 9 pasos producen, cuando se los aplica con la consistencia correcta, no es un estado que se alcanza una vez y que luego se mantiene automáticamente sin ningún trabajo adicional. Es una condición que se construye progresivamente a través de la acumulación de días y noches de práctica, donde cada uno de los 9 pasos opera en conjunto con los demás, produciendo un efecto sinérgico que ninguno de ellos por separado puede producir con la misma profundidad ni con la misma velocidad. Neville lo explicaba con una imagen que capturaba con precisión lo que ninguna descripción abstracta podía transmitir completamente. Decía que la conciencia es como un instrumento musical y que tocar una nota correcta una vez no produce música. Produce un sonido aislado. La música emerge de la combinación de notas correctas, tocadas con la secuencia correcta y el ritmo correcto, durante el tiempo suficiente para que la melodía se complete. Y los 9 pasos del método eran las notas. La práctica consistente era el ritmo. Y la manifestación era la música que inevitablemente emergía cuando el instrumento era tocado correctamente con la consistencia suficiente. Esta imagen también explicaba por qué tantas personas que conocían algunos de los principios del método, sin tener el cuadro completo, obtenían resultados inconsistentes. Conocer algunas notas no produce la melodía completa. Produce fragmentos de sonido que a veces se combinan favorablemente y a veces no. Y esa inconsistencia de resultados no era para Neville evidencia de que el método no funcionaba en esos casos. Era evidencia de que no estaba siendo aplicado en su totalidad, de que alguno de los 9 pasos estaba ausente o era débil, y que encontrar cuál era el eslabón débil y fortalecerlo era todo lo que se necesitaba para pasar de los resultados inconsistentes a los resultados que correspondían a la aplicación completa del método. El error más común que Neville identificaba en la aplicación del método era la confusión entre el primer paso y el cuarto, entre la claridad de la experiencia deseada y la escena del cumplimiento. Muchas personas pasaban directamente a construir escenas elaboradas de cumplimiento, sin haber completado primero el trabajo de identificar con precisión quirúrgica qué experiencia interna correspondía al deseo que querían manifestar. Y cuando la escena del cumplimiento no estaba anclada en esa experiencia interna identificada con precisión, la escena se volvía un ejercicio visual sin la carga emocional que le daba su poder. Una película que se veía sin sentirla. Una imagen sin frecuencia. Un contenido sin el sentimiento que era el único elemento que el universo podía usar como instrucción para producir la correspondencia en el mundo físico. El segundo error más común era la aplicación correcta de los primeros 4 pasos, seguida del abandono del quinto durante los momentos ordinarios del día. La práctica formal era correcta. El sentimiento del tener era genuino durante la práctica. La escena del cumplimiento estaba habitada desde adentro, con la inmersión total que Neville describía. Pero en el momento en que terminaba la práctica formal y las circunstancias externas volvían a presentar su evidencia contraria, la frecuencia colapsaba de regreso al todavía no, y ese colapso repetido en los momentos ordinarios neutralizaba el trabajo hecho durante la práctica formal con una eficiencia que hacía que los resultados nunca llegaran a manifestarse en el mundo físico, a pesar del esfuerzo genuino que se ponía en la práctica. Neville llamaba a ese patrón el ciclo del esfuerzo sin progreso, y lo describía como la experiencia más frustrante que podía tener alguien que estaba trabajando genuinamente con estas enseñanzas, porque desde afuera parecía que se estaba haciendo todo bien. Se practicaba con dedicación, se conocían los principios, se ponía el corazón en el proceso. Y sin embargo, los resultados no llegaban con la consistencia que el método prometía, y la razón siempre era la misma. El trabajo de los momentos formales no era suficiente para sostener la frecuencia correcta a través de los muchos momentos ordinarios del día, donde la gravedad de las circunstancias externas
jalaba constantemente hacia la frecuencia del todavía no. La solución que Neville enseñaba para romper ese ciclo no era más práctica formal. No era sesiones más largas, ni visualizaciones más elaboradas, ni afirmaciones más frecuentes. Era una cualidad diferente de atención en los momentos ordinarios, el desarrollo de lo que él llamaba la vigilancia tranquila, la capacidad de notar en tiempo real, en los momentos ordinarios cuando la frecuencia había vuelto al todavía no, sin dramatismo, sin autocrítica, con la misma tranquilidad con que se nota que se ha desviado del camino durante una caminata, y se corrige el rumbo sin drama, sin castigarse por el desvío, sin perder el tiempo analizando por qué ocurrió, simplemente volviendo al camino, a la frecuencia correcta, al estado asumido, con la naturalidad de quien sabe hacia dónde va, y que cualquier desvío temporal no cambia el destino, mientras la corrección se haga con suficiente consistencia. Esa vigilancia tranquila aplicada con consistencia en los momentos ordinarios era para Neville el complemento más poderoso que podía tener la práctica formal de los 9 pasos, porque mientras la práctica formal construía la frecuencia correcta en los momentos de máxima receptividad, la vigilancia tranquila la mantenía en los momentos ordinarios donde la presión de las circunstancias externas era mayor, y la combinación de ambas producía exactamente la consistencia de frecuencia habitual de fondo que el universo necesitaba para organizar las circunstancias que correspondían al estado asumido con la velocidad y la especificidad que caracterizaban los resultados más extraordinarios que Neville documentó. Hay un punto específico en la aplicación de los 9 pasos, donde Neville observaba que la mayoría de las personas sentía la tentación más fuerte de abandonar el proceso, no al principio cuando el entusiasmo y la novedad del método mantenían la motivación alta, sino en un periodo específico que él llamaba el periodo de la prueba invisible, el periodo que llegaba después de semanas o incluso meses de práctica consistente, donde todavía no había evidencia visible en las circunstancias externas de que el proceso estaba funcionando, donde la asunción de fondo había cambiado significativamente en la dimensión de la conciencia, pero donde esa transformación todavía no había completado su proceso de manifestación en el mundo físico. Ese periodo de la prueba invisible era para Neville el momento más peligroso del proceso, no porque el proceso estuviera fallando, sino porque era precisamente el momento donde el proceso estaba más cerca de producir los resultados visibles que se buscaban. Era el equivalente al momento justo antes de que el brote emerge de la tierra. El proceso de germinación había ocurrido completamente. La semilla había transformado en raíces y en la estructura completa de la planta. Todo el trabajo orgánico interno estaba hecho, pero la evidencia superficial todavía no era visible. Y ese momento de invisibilidad de los resultados era exactamente cuando más personas abandonaban, justo antes de ver la evidencia de todo el trabajo que ya se había completado bajo la superficie. Neville enseñaba a reconocer ese periodo no como una señal de fracaso, sino como una señal de proximidad, como la señal de que los resultados estaban más cerca que nunca, y que la única respuesta correcta a ese periodo no era más esfuerzo ni más práctica. Era más confianza, la confianza sólida de quien comprende el mecanismo y que por lo tanto puede distinguir entre el proceso que no está funcionando y el proceso que está funcionando en la dimensión que todavía no es visible, pero que pronto lo será. Esa confianza no era una postura de optimismo forzado, era el conocimiento directo de alguien que había visto el proceso completarse suficientes veces para saber con certeza que el periodo de invisibilidad de los resultados siempre precede a su manifestación visible cuando el proceso ha sido aplicado correctamente. El resultado más importante de aplicar los 9 pasos con la consistencia suficiente durante el tiempo necesario no era la manifestación del deseo específico que se había elegido como objeto de práctica, aunque esa manifestación llegaba con la regularidad que Neville documentó. Era solo la evidencia superficial de algo mucho más profundo y mucho más valioso que ocurría en paralelo. Lo que ocurría en paralelo era el desarrollo de la capacidad misma de manifestar, la construcción progresiva de una relación con la propia conciencia y con el universo que la refleja, que se volvía progresivamente más directa, más fluida
y más natural, hasta el punto donde los 9 pasos ya no eran 9 pasos que se seguían deliberadamente. Eran la manera natural de ser, la forma natural de existir en relación con el universo, la posición desde la que todo ocurría con la espontaneidad y la facilidad de algo que ya no requiere esfuerzo, porque se ha convertido en la naturaleza del que lo practica. Los 9 pasos no son 9 cosas separadas que se hacen en secuencia y que luego se olvidan hasta la próxima sesión de práctica. Son 9 dimensiones de una sola comprensión. La comprensión de que la conciencia es la causa y la realidad es el efecto. Que cambiar la causa cambia el efecto con la precisión de una ley que no tiene excepciones ni favoritos, ni días buenos y días malos. Que opera siempre con la misma fidelidad para cualquier persona que la aplique correctamente, independientemente de su historia, su situación presente o sus circunstancias actuales. Neville Goddard dedicó su vida a esa comprensión no porque fuera una idea que le parecía interesante, sino porque la había verificado en las circunstancias más diversas y más exigentes que una vida puede presentar. En circunstancias donde la diferencia entre que el método funcionara o no funcionara tenía consecuencias reales e inmediatas en su vida cotidiana. Y lo que esa verificación directa le había dado no era la convicción intelectual de quien cree que algo es verdad, era la certeza visceral de quien sabe porque lo ha visto, porque lo ha experimentado, porque la evidencia acumulada a través de décadas de aplicación honesta y consistente había construido una base de conocimiento directo que ningún argumento en contra podía sacudir porque no dependía de argumentos para sostenerse. Se sostenía sola sobre la base de la experiencia real. Esa certeza visceral es lo que espera al final del proceso de aplicar los 9 pasos con la honestidad y la consistencia que requieren. No la certeza intelectual de quien ha estudiado suficiente para creer que el método debería funcionar. La certeza directa y verificable de quien lo ha visto funcionar en su propia vida, con sus propios deseos en sus propias circunstancias. La certeza que no requiere más fe, porque ha sido reemplazada por el conocimiento. Y ese conocimiento, una vez que se asienta, cambia para siempre la relación con el universo. Lo transforma de algo externo y misterioso, que a veces coopera y a veces no, en algo que siempre coopera con una precisión absoluta. Que siempre refleja exactamente lo que se le ofrece. Que nunca falla en producir la correspondencia exacta de la frecuencia que recibe y que, por lo tanto, puede ser trabajado deliberadamente con la confianza de quien opera desde el conocimiento de sus leyes, en lugar de desde la esperanza de que quizás esta vez responda favorablemente. Lleva contigo hoy los 9 pasos, no como una lista que recordar, sino como una nueva manera de relacionarte con tus deseos y con el universo que los refleja. El primer paso te recuerda que la claridad de la experiencia deseada precede a todo lo demás. El segundo te recuerda que lo que deseas ya existe en la dimensión de la conciencia y que tu trabajo es reconocerlo, no crearlo. El tercero te recuerda que el sentimiento del tener es completamente diferente del sentimiento del querer y que solo el primero produce la frecuencia correcta. El cuarto te recuerda que habitar la escena del cumplimiento desde adentro y no observarla desde afuera es la diferencia entre la práctica que produce resultados y la que produce frustración. El quinto te recuerda que la persistencia en el estado asumido a través de los momentos ordinarios es donde el proceso se gana o se pierde. El sexto te recuerda que la gratitud genuina del reconocimiento es el instrumento de sintonización más poderoso disponible. El séptimo te recuerda que el cómo no es tu trabajo sino el trabajo del universo, y que interferir en él con la lógica limitada de la mente consciente solo reduce el campo de posibilidades. El octavo te recuerda que la revisión nocturna es el momento de reorientar deliberadamente la frecuencia antes de llevarla al umbral del sueño. Y el noveno te recuerda que ese umbral del sueño es el momento de mayor receptividad disponible cada día, y que llevarlo el sentimiento puro del deseo cumplido en ese momento es el acto final y más poderoso de toda la práctica diaria. Estos 9 pasos aplicados juntos con la consistencia suficiente producen la condición de manifestación inevitable que Neville describía.
no como promesa de algo que podría llegar si todo va bien, como la descripción de lo que inevitablemente ocurre cuando el proceso se aplica correctamente, con la misma inevitabilidad con que el sol sale cada mañana, con la misma regularidad con que el agua fluye cuesta abajo, con la misma predictibilidad de cualquier proceso natural que sigue las leyes que lo gobiernan, sin excepción y sin fallo. El momento de comenzar no es cuando hayas resuelto todas las dudas que todavía tienes sobre el método. Las dudas no se resuelven con más reflexión. Se resuelven con la experiencia directa de ver el método producir sus resultados en tu propia vida. Y esa experiencia directa solo está disponible para quien decide comenzar a pesar de las dudas, para quien aplica el primer paso hoy, el segundo mañana, el tercero esta semana, construyendo la práctica de manera progresiva y honesta con lo que sabe en cada momento. Porque comenzar honestamente con lo que se sabe en cada momento es siempre suficiente para que el proceso empiece a producir sus primeros efectos. Y esos primeros efectos son los que construyen la confianza que hace que el siguiente paso sea más fácil y más natural, en un proceso que se alimenta de sí mismo y que no tiene límite natural excepto el que se le impone dejando de practicar. Neville Goddard lo verificó durante décadas. Lo enseñó con la precisión de quien no habla de lo que cree sino de lo que sabe. Y ahora está frente a ti. No como teoría a estudiar más, como método a comenzar a aplicar. Hoy. Con quién eres ahora, con lo que sabes ahora, con los deseos que tienes ahora. Porque el universo no espera que estés completamente listo para responder. Responde a lo que le ofreces ahora mismo con la frecuencia con que lo ofreces ahora mismo. Y ahora mismo tienes los 9 pasos. Tienes la comprensión. Tienes la invitación directa a comenzar. Lo único que falta es la decisión. Y esa decisión solo puede tomarla una persona. Tú, en este momento. Con la certeza de que el universo ya está listo para reflejar exactamente lo que le ofreces, como siempre lo ha estado, como siempre lo estará.